Hola, en este video seguimos con el estudio del libro del Apocalipsis, o también conocido como Revelación de San Juan el Teólogo. Continuamos con el capítulo 6, la parte número 3. Haciendo un breve recordatorio, vamos a leer el versículo 12 y 13 para poder entender el versículo que vamos a empezar a estudiar más a fondo. En el video anterior estudiamos estos versículos 12 que dice: y miré cuando él abrió el sexto sello, haciendo referencia de que Jesús abre este sello número 6, y cuando lo abre, ¿qué es lo que sucede? He aquí hubo un gran terremoto, se presenta este terremoto, y también el sol se puso negro como tela de silicio, es decir, que se oscureció el sol, y la luna se volvió toda como sangre. Recordemos que, de acuerdo al video anterior, explicamos que viene siendo esto un eclipse de sangre. Por si no lo viste, te recomiendo que lo veas para que entiendas mejor. Y el versículo 13 te habla sobre que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un viento fuerte. En resumen, podemos decir que aquí desde el versículo 12 y 13 y lo que continúa, comienzan una serie de eventos que dan inicio a lo que se puede catalogar como el acercamiento de la ira de Dios. Pasemos entonces al versículo 14 y al estudio que vamos a hacer más a fondo de este versículo 14. Y dice así: y el cielo se retiró como un pergamino, y toda isla fueron removidos de sus lugares. Recordemos que en versículos anteriores la luna se puso como sangre, y también empiezan a hacer estos eventos, a aparecer estos eventos, en donde uno de estos eventos es que el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla. Podemos entonces entender en este versículo que habrá un cambio en donde implicará a todo el mundo, debido a que se ve involucrado tanto, recordemos, el terremoto, se ve involucrado la luna, el cielo e inclusive el sol. Y aquí también se ve involucrado, nuevamente nos hace una afirmación de que el mundo se verá totalmente involucrado en los siguientes eventos que han de pasar, debido a que aquí en este versículo dice que el cielo se verá afectado. Al decir, el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla. Y al nosotros analizar si el cielo se ve afectado, es a nivel del mundo. Y también en la parte del versículo que dice: y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares, aquí te lo dice, fueron removidos de sus lugares. Esto quiere decir que todo el mundo estará implicado, afectado por lo que ha de venir, que nos estamos acercando a la ira de Dios. Si analizamos que dice que serán removidos, tanto será removido el cielo y los montes y las islas, podemos decir o interpretar que también se verán afectados los grandes intereses humanos. Se verá afectado todo lo que son los gobiernos, los gobernantes, la gente adinerada, empresas, entre otros poderes, intereses y poderes políticos, religiosos. Todo esto se verá implicado. Y ya no será lo que se conoce como hoy en día, sino que de la noche a la mañana
cambiará de manera repentina. Nota importante. Es importante comentarte que algunas personas como pastores, padres de la Iglesia Católica o de otros movimientos religiosos o líderes religiosos, comentan algunos que dicen ellos que el Apocalipsis son eventos que ya han pasado. Muy específicamente, algunos mencionan que esto del Apocalipsis ya pasó cuando se dio la destrucción del segundo templo. Esto es lo que están diciendo algunas personas, que el Apocalipsis ya pasó, que no te preocupes, porque dicen que cuando se destruyó el segundo templo de Jerusalén, que fue aproximadamente en el año 70 después de Cristo, que fue destruido, recordemos, por los romanos, y que comentan ellos que todos estos eventos ya sucedieron. Pero esto es falso, no te dejes confundir. Y esto se da porque estos líderes religiosos o personas utilizan una metodología ellos para poder entender, según ellos, el Apocalipsis. Pero lo curioso es que usan esta metodología solo para lo que es el libro del Apocalipsis. Y su metodología no puede ser aplicado a los otros libros. Entonces, aquí no podemos decir que usamos una metodología para un libro y otra para otro. Por esto, esto no puede ser así, porque toda la Biblia debe o debería usarse que la misma metodología o muy similar para que pueda tener concordancia desde que tú lees el Génesis hasta que terminas de leer en el Apocalipsis. Debe de haber una concordancia, debe de haber un sentido. Y si no hay un sentido, pues cualquier persona puede dar el significado que él quiere, no el verdadero, y confundir a la gente. Se haría un verdadero desorden. Y recordemos que la Biblia siempre desde un inicio, desde la Génesis hasta que termina en el Apocalipsis, tiene un orden. Por tal motivo, su análisis, su estudio debe de tener el mismo sentido, el mismo que se aplica tanto en el Génesis, así como en el Éxodo o como en el libro de Daniel y sucesivamente hasta llegar al Apocalipsis. Así es que hay que tener cuidado de que estas personas quieren confundirnos. En el versículo 15 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Podemos entender en este versículo que tanto los reyes, es decir, hoy en día no hay reyes como tal en muchos lugares, en la gran mayoría, se puede entender que estos gobernantes de la tierra, cuando suceda esto, así como la gente que sea rica o la no rica, es decir, los pobres o los grandes potentados o los personas mayores, niños, así como los diversos grupos de personas que tengan diferente tipo de trabajo, porque si tú lees aquí, dice que se menciona capitanes, aquí te lo dice, los capitanes, los poderosos y todos los esclavos y todo libre, o sea, toda persona libre, si te das cuenta, está implicando a toda la gente del mundo, o sea, todo el mundo se dará cuenta. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas que no conocen la palabra de Dios? Se esconderán como para
evitar, según ellos, de acuerdo a su pensamiento de estas personas, si ellos creen que si se esconden, evitarán la justicia que pronto ha de llegar por parte de quién, de Dios. Y ellos tomarán la decisión de qué, de esconderse. Mira, aquí te lo dice, se escondieron en las cuevas. Algunos se esconderán en cuevas, otros se esconderán en las peñas, otros se esconderán entre los montes, y si nos vamos un poco más a lo que es la civilización de hoy en día, posiblemente los potentados, o sea, las personas ricas, se esconderán en sus búnkers, o tal vez en barcos, o tal vez en submarinos. Es decir, tratarán de evitar o ponerse, van a tratar de evitar esta ira de Dios. Según ellos se están poniendo a salvo de lo que será la ira de Dios, según sus pensamientos, pero esto no será posible. Aquí te lo está mencionando, en donde los reyes de la tierra, los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Según ellos, si ellos están invocando en una cierta forma la muerte, con esto evitarían pues caer en la ira del Cordero. Entonces, en este versículo 16 podemos concluir o llegar a un punto de no retorno. Cuando empiecen a suceder estas cosas, se llegará a un punto de no retorno donde es hasta que Jesús, viene siendo cuando abre el sexto sello, cuando comienzan los sucesos y en donde se empieza a dar a conocer que está por venir ¿qué? La ira de Dios, y que ya no hay tiempo para pensar si es correcto o no es correcto aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Se acaba el tiempo cuando comiencen a suceder estas cosas, se está acabando el tiempo, y en cuanto empiecen a suceder los eventos que se mencionan en estos versículos, desde el que empieza desde el 12, si de por sí hoy en día se puede decir que ya estamos muy cerca de que sucedan estos acontecimientos, estamos, en cuanto empiecen a surgir, estaríamos a nada de lo que sería la ira de Dios. Así es que no hay que perder tiempo y hay que ponerse a estudiar la Biblia y acercarnos a nuestros familiares para predicarles. Podemos comentar que en cuanto empiecen, nuevamente te lo repito, estos eventos que como se mencionan en el versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis, en donde, seguido de la luna de sangre que comienza el evento y oscureciendo el cielo como cilicio, será inminente que llegue ¿qué? La justicia de Dios, que conlleva a su ira, y todo seguirá como cascada. Todos los demás eventos seguirán como cascada, evento tras evento. Y también es importante mencionar que en este sexto sello, cuando sea abierto, no es la ira de Dios que comienza. Es solo un aviso de lo que vendrá para que nosotros como cuerpo de creyentes nos arrepintamos, acerquemos lo más posible a todas las personas que conozcamos, prediquemos para que seamos más personas que estemos en el reino de Dios. Sigamos entonces. Si leemos entonces en esos tiempos cuando empieza a pasar, muchas personas, cuando empiecen a pasar estos eventos, muchos, en lugar de arrepentirse,
Tal vez algunos conozcan la palabra de Dios, pero en lugar de arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y como su Redentor, recordemos que Jesús es el Redentor y es el Salvador, y por medio de él podemos llegar a Dios Padre. Algunos estarán más preocupados en qué, quejándose, diciéndole a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, como aquí te lo dice. Estarán más preocupados queriéndose esconder de la ira de Dios. Y si te das cuenta, aquí te lo dice. Le piden a los montes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. A eso se van a dedicar muchas personas, a esconderse en vez de aceptar a Cristo Jesús como su Redentor. ¿Y por qué pedirán eso de que los escondan las piedras? Y en vez de aceptar a Jesús como su Redentor, porque algunos no conocerán la palabra de Dios o la conocen a medias. Tal vez en su momento estas personas no quisieron escuchar lo que son el Evangelio y en realidad no saben lo que está pasando. Ellos pensarán algunos que son fenómenos naturales y esto ocasionará que perderán tiempo valioso para aceptar que Jesús es el ¿qué? El Redentor. Tal vez otros, por orgullo o por sus creencias religiosas, estén clamando a dioses falsos o a dioses paganos y perderán tiempo valioso para aceptar a Cristo Jesús como su Redentor y como el único que nos salvará y que nos permitirá entrar al reino de Dios. Entonces todas esas cosas, desgraciadamente, pasarán y gente perderá ese tiempo, o como algunos están perdiendo el tiempo y no se acercan a Jesús, a Dios. Estarán perdiendo tiempo valioso por no querer aceptar que Jesús es el Salvador, es la llave para entrar al reino de Dios. Sigamos con el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá permanecer de pie? Se hace aquí la pregunta. Aquí podemos entonces interpretar en este versículo 17, sin error, que cuando comiencen los eventos que se mencionan desde el versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis, será inminente que comiencen una serie de eventos en donde seguirá lo que es la ira de Dios. Y nos indica con una pregunta: ¿quién podrá permanecer de pie ante esta ira, ante este enojo de Dios? Después de tantos años de que los humanos hemos estado pecando y haciendo cosas que no son del agrado del Padre, ni tampoco son del agrado del Hijo, la respuesta a esta pregunta sería que como humanos nadie podrá estar en pie y decir que sobrevivió ante la ira de Dios. Por lo que lo más recomendable, y si eres creyente y te consideras como parte de la iglesia, como el cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia de Dios, es que se predique con el ejemplo, que se predique a los tuyos, a tus familiares, a tus amigos, siguiendo los preceptos que Dios ha dado y que Jesús ha dado para que seamos más los que estemos en el reino de Dios y no nos caiga la ira del Padre, es decir, la ira de Dios. Como última nota, recordemos que en el capítulo 6 no habla de la ira de Dios, solamente es el inicio de una serie de acontecimientos o tribulaciones que sufriremos o se sufrirá
en ese momento a todo el mundo, sean creyentes o no creyentes. Después de eso viene la ira de Dios, en donde ya debió haber pasado lo que es el rapto. Entonces, no dejen que entre el pecado a su vida. Si te sirvió este video, transmítelo. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Y recuerda que no importa el mensajero, sino el mensaje. Y si hay algo que te hace ruido, investiga, lee tu Biblia, no creas, sino que pide a Dios, a Cristo Jesús, que te dé entendimiento. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.